docente principal de la Facultad de Medicina de San Fernando, médico neuróloga del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, coordinadora de la maestría en neurociencias de la Universidad Nacional Mayor de San Juan. Más preámbulos, con ustedes, la doctora María Mesa. Muy buenas tardes, muchas gracias al comité organizador por la invitación. Hoy día vamos a hablar sobre la fisiopatología, específicamente de las demencias degenerativas, aquellas que tienen un inicio insidioso, un curso progresivo y que desafortunadamente no tienen tratamiento curativo. Tendrán tratamiento sintomático para aliviar algunos síntomas, pero los trastornos son irreversibles. Lo que debemos recordar que en el caso de las enfermedades degenerativas, el mayor factor de riesgo es la edad. Y hay que tener en cuenta que en estas últimas décadas, gracias al avance tecnológico, gracias a que la medicina ha progresado en cuanto a tratamientos infecciosos, que la inmunología ha permitido prevenir enfermedades que muchas veces llevan rápidamente a la muerte. Todo eso ha contribuido a que nuestra población cada vez sea mayor. En las épocas de los 1500, 1600, las personas generalmente a la edad de los 30, 35 años eran ya consideradas personas mayores y generalmente estaban muriendo producto de enfermedades infecciosas o de las guerras de la época. Conforme han pasado los siglos, afortunadamente hemos ido disminuyendo en conflictos bélicos, pero también hemos permitido que la gente viva más tiempo. Llegado al siglo XX, al siglo XXI, hemos visto cómo claramente la curva de sobrevivencia ha estado yendo más hacia la derecha. Y tenemos personas que, gracias a los cuidados médicos, a prevención de enfermedades, están llegando tranquilamente hacia los 70, 80 años y una minoría hacia los 100 años. Ello hace entonces que aparezcan nuevos tipos de enfermedades, enfermedades como el cáncer o las enfermedades degenerativas que llevan progresivamente a la muerte de las personas. Y en este caso específicamente en los trastornos de las enfermedades neurológicas, las que tienen una mayor compromiso, mayor discapacidad y mayor trastorno de la personalidad de los seres humanos, es la demencia. La demencia debemos tener en cuenta que es un síndrome, un conjunto de síntomas, de signos que tienen un mecanismo fisiopatológico similar. El síndrome demencial se caracteriza porque es un conjunto de trastornos en los que se afectan especialmente las llamadas funciones cerebrales superiores, como son la memoria, el lenguaje, la capacidad de reconocer todos los estímulos, las náuseas, la capacidad de actuar con un propósito determinado que son las praxias, la capacidad de poder orientarnos en el tiempo, en el lugar, en el espacio, la capacidad de reconocernos a nosotros mismos como personas, con una identidad determinada. Pero además, lo característico de las demencias es que no solamente está afectando la vida cognitiva, sino que además compromete el estado afectivo emotivo de las personas. Cambia su forma característica, es una persona amable, con buen estado de ánimo, se convierte en una persona apática, indiferente, irritable. Y cuando la enfermedad va progresando, incluso cambia aquello que había sido su forma característica de ser. Pierde las normas sociales, pierde la capacidad de relacionarse con otras personas y más aún compromete su actividad laboral. De tal forma que este compromiso de sus funciones hace que ya no sea la misma persona y que pierda la independencia.
Entonces, el deterioro cognitivo está siempre relacionado con un trastorno afectivo emotivo, con un compromiso de las actividades de la vida diaria, y eso hace que se convierta en una persona dependiente. Todo esto en una persona totalmente alerta, sin compromiso del estado de conciencia. Está totalmente despierto, pero no es capaz de poder funcionar adecuadamente. Y este síndrome demencial está presente en una serie de enfermedades, como es la enfermedad de Alzheimer, como es la enfermedad cerebrovascular, o puede ser ocasionada por una enfermedad sistémica, como es el hipotiroidismo o la insuficiencia renal, o como es el caso de un cáncer a nivel del cerebro, o un traumatismo encefalocraniano como un hematoma subdural, o la consecuencia de múltiples traumatismos como la demencia pugilística. La demencia, entonces, es un deterioro intelectual que altera la personalidad de cada uno de los afectados. Debemos recordar que todos nacemos como seres humanos y es nuestro cerebro con una gran extensión de neocorteza la que permite que a lo largo de la vida vayamos grabando información. Información que nos permite transformarnos de un ser humano cualquiera en una personalidad, dependiendo del lugar donde estamos, dependiendo de los estímulos que recibamos, de la vida familiar, la comunitaria, la vida de la ciudad o del país donde estemos viviendo. Todo eso contribuye a que vayamos acumulando información cognitiva, pero también afectivo-emotiva y también de tipo cognitivo-volitiva. La sociedad donde vivimos transforma nuestro cerebro y eso hace que nos convirtamos en una personalidad única. Cada uno de nosotros somos únicos, no hay otro igual, por más que existan gemelos univitelinos que se críen juntos, que se vistan igual, etc. A pesar de ser iguales externamente, internamente cada uno es diferente. Por eso que cada individuo es valioso, es único en su especie. No hay otro igual que él. Y el día que se muere toda esa personalidad con él. Por eso es valioso considerar esto de salud. Cada uno somos únicos. Cada uno es una personalidad. Y depende del medio social donde se cría para que tenga una determinada característica. Entonces, la demencia se produce por un trastorno que afecta al cerebro humano. El cerebro humano puede ser dañado inicialmente en la corteza, en la sustancia blanca o en la combinación de sustancia blanca, corteza cerebral. Por lo tanto, debemos señalar que hay varios tipos de demencia. Las demencias primarias o degenerativas, las demencias secundarias o la de etiología múltiple o combinada. Aquellas demencias primarias o degenerativas pueden iniciarse con compromiso cortical y en este caso tendremos los grandes síndromes neuropsicológicos de afasia, apraxia, agnosia, amnesias como síntomas iniciales. O puede ser de tipo subcortical cuando vamos a encontrar lentificación en la actividad de la persona, en el procesamiento de la información, trastornos de la atención, trastornos de la actividad ejecutiva. Pueden ser también trastornos focales, que solamente sea una afasia progresiva que finalmente lleva a una lesión difusa de la corteza cerebral. O pueden ser combinaciones de corteza y a nivel subcortical que suele verse en algunas patologías degenerativas. Las demencias secundarias tienen un factor de fondo, como son la enfermedad cerebrovascular, que puede afectar a los grandes vasos, a los vasos pequeños, a los vasos medianos, y otras que pueden ser secundarias o inclusive de tipo hereditario. Y hemos señalado que pueden haber las demencias combinadas. Debido entonces
a que la demencia es un síndrome, debemos buscar la causa. Hay demencias que pueden ser reversibles. Si encontramos la causa y la tratamos a tiempo, podemos hacer que la persona se recupere. ¿Cuál es el caso? Hematoma subdural. Una persona de 65 años que salta de una altura de 1 metro y ese movimiento hace que se forme un hematoma subdural y eso lo lleva a un deterioro cognitivo. Pedimos una tomografía y encontramos un gran hematoma subdural que puede ser operado y una vez retirado el hematoma la persona se recupera. O el hipotiroidismo, que dado el tratamiento con los fármacos, con levotiroxina, el paciente se recupera. O deficiencia de vitamina B12. Damos el tratamiento con la vitamina B12 y el paciente en el curso de los meses se recupera. Entonces, cuando tenemos un síndrome demencial, estamos obligados a buscar una etiología que sea reversible, que pueda ser tratada. Por lo tanto, existe una lista de exámenes que debemos realizar obligatoriamente para ver si esta demencia puede ser o no recuperable. Exámenes de sangre para ver si hay una anemia megaloblástica, si hay trastornos de la orina que nos habla de un problema sistémico renal, si hay diabetes, retención nitrogenada, ver cómo está el perfil de coagulación y la función hepática es fundamental, ¿no? Porque las encefalopatías hepáticas pueden dar trastornos cognitivos. Las hormonas tiroideas hemos señalado la posibilidad del hipotiroidismo frecuente en nuestro medio, la deficiencia de vitamina B12 especialmente en las personas mayores en las cuales la atrofia gástrica puede llevar a este problema y más aún en esta época en que se suele usar fármacos que bloquean el ácido, ¿no? Como los famosos inhibidores de la secreción de ácido clorhídrico. De todas maneras, siempre pensar en la posibilidad de un cuadro infeccioso. A la cabeza, Luis, HIV. La imagen que debemos pedir inicialmente es una común y corriente tomografía. Una tomografía cerebral que nos va a señalar si hay un traumatismo, un tumor, una lesión vascular. Es lo que nos puede orientar a un tratamiento sintomático en un paciente con un deterioro, ¿no?, cognitivo. Una radiografía de tórax porque en nuestro medio siempre la posibilidad de tuberculosis o neoplasias que puedan estar haciendo metástasis cerebral. Cuando hablamos de una demencia debemos evaluar el estado cognitivo del paciente con una evaluación neuropsicológica, un conjunto de test que nos diga cómo está la memoria, el lenguaje, cómo están afectados y cuáles son las áreas que todavía se mantienen estables. Una evaluación cardiológica y en un segundo momento, si es necesario, ampliar a estudios como electroencefalograma, pensando en demencias rápidamente progresivas, un examen de líquido cefalorraquídeo para descartar un proceso infeccioso crónico como tuberculosis, que puede llevar a un deterioro cognitivo. Estos son los exámenes entonces que de todas maneras tenemos que realizar. Si no encontramos ninguna alteración en estos estudios, entonces el deterioro cognitivo muy probablemente sea debido a una enfermedad degenerativa, sea, ¿no?, a una demencia que suele aparecer en la etapa tardía. Y a la cabeza, ¿quién está en las enfermedades degenerativas que pueden ocasionar demencia? Enfermedad de Alzheimer, la que tiene el más alto porcentaje. Luego, la enfermedad de cuerpos de Lewy, que se ha visto que está frecuentemente presente en las autopsias de los cerebros de pacientes que han muerto con demencia. También en un grupo de personas cuyo cuadro empieza a los 55 años, podemos encontrar las demencias frontotemporales y un porcentaje menor de demencias vasculares y otras demencias. Debemos señalar entonces que cuando todos los exámenes son negativos, estas son las posibilidades diagnósticas que ameritan un estudio
más exhaustivo, más profundo de parte de los especialistas, en este caso los neurólogos. Las demencias, cuando son categorizadas según las bases fisiopatológicas, hemos señalado que hay las neurodegenerativas primarias, las que son vasculares, inflamatorias, infecciosas, neoplásicas, y las que son por un problema físico. Las demencias degenerativas, como ven ustedes, nuevamente Alzheimer a la cabeza, los desórdenes a cuerpo de Lewy, ahí están la demencia con cuerpo de Lewy, la demencia con enfermedad de Parkinson y las demencias frontotemporales. Otras como la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, son también demencias degenerativas importantes a tener en cuenta. A lo largo de la historia de la neurología han ido apareciendo enfermedades degenerativas que se han caracterizado por un deterioro cognitivo, por una demencia. Y ahí tenemos, una de las primeras fue descrita por George Huntington en el año 1872, que observó personas que caminaban de una forma muy especial, con movimientos involuntarios, que luego tenían cuadros psicóticos y deterioro cognitivo. Es la triada característica de la enfermedad de Huntington. Esta enfermedad que tiene un patrón evidentemente hereditario, donde hay una falla en la herencia, hay un triplete, el triplete CAC, ¿no?, que es el que está alterado. Luego, Arnold Pick, en el año 1892, describió un cuadro demencial en el que fundamentalmente no se alteraba la memoria, sino se alteraba la conducta de la persona. Se comportaba de manera desinhibida, ¿no?, con una hilaridad inapropiada, con familiaridad inapropiada, y esta enfermedad empezaba tempranamente. Y se denominó esto enfermedad de Pick. En el año 1906, Alois Alzheimer describe una demencia en la señora Detter, Augusta Detter, ¿no?, una mujer de 51 años que en los últimos 2 años había comenzado a tener un cambio de conducta, un abandono de sus labores del hogar, un abandono de su persona totalmente desaliñada, despeinada, apática, indiferente, y que en corto tiempo la llevó a la muerte. Alrededor de los 53, 54 años murió la señora Augusta Detter. Este cuadro demencial, ¿no?, en aquella época hubiese sido considerado una demencia senil, pero una mujer de 54, 55 años no está senil, por lo tanto quedó como una demencia de inicio temprano, una demencia presenil. Y cuando Alzheimer estudió el cerebro de esta mujer, observó que la anatomía patológica mostraba muchas placas seniles, mostraba los ovillos neurofibrilares, y estos fueron los hallazgos anatomopatológicos más característicos que llevaron a que Kraepelin, en su enciclopedia de psiquiatría, ¿no?, incluyera el epónimo de enfermedad de Alzheimer para este tipo de cuadros. Entonces, hasta el año 1906, las demencias eran ya conocidas, inclusive han sido motivo de descripciones literarias. Sin embargo, estas demencias solían aparecer después de los 55 años. Y la escuela francesa señalaba que la causa de estas demencias era generalmente un problema vascular. Las arterias con el tiempo se llenaban de una serie de cúmulos dañinos, grasa entre ellos, que disminuía la luz de los vasos sanguíneos, y eso llevaba a una disminución de la irrigación, ¿no?, una disminución del flujo sanguíneo cerebral, y eso llevaba al deterioro cognitivo. Pero el caso de Augusta Detter sale de todo patrón porque tenía 50 años cuando comienza el deterioro. Por eso es que toma el nombre de enfermedad de Alzheimer. Y luego, ya mucho más recientemente, en el año 1963 y luego en el año 84, se describe la demencia subcortical de Still-Richardson-Brzezinski, conocida después como parálisis supranuclear progresiva. La degeneración córtico-basal y la demencia del cuerpo de Lewy son de más reciente descripción y son cuadros que han sido estudiados
recientemente, ya en la época del cerebro, con mayor fineza. Estas demencias degenerativas se dicen que tienen un origen poligenético complejo. ¿Qué significa esto? Que si bien el cuadro clínico es de deterioro cognitivo, ¿no?, de fallas de memoria, fallas de lenguaje, fallas de habilidades ejecutivas, fallas de habilidades visoespaciales, etcétera, ¿no?, especialmente ejecutivas en algunos casos, este patrón, esta forma característica de ser, puede ser dada porque hay genes alterados, y no solamente un gen, no solamente el cromosoma 14 o el cromosoma 1 o el cromosoma 19, sino varios tipos de genes pueden dar el mismo cuadro, ¿no? A veces los trastornos están localizados en varios cromosomas entonces, y algunos casos pueden tener elementos exógenos, como el medio ambiente, que pueden intervenir. Entonces, existe un fenotipo común y varios tipos de fenotipos, por un lado, ¿no? Y puede existir además solapamiento de cuadros clínicos. Y por eso es que se señala que hay un origen poligenético complejo. Los cuadros estudiados en los estudios de anatomopatología en Estados Unidos, ¿no?, los cerebros, pacientes que tenían un cuadro típico de enfermedad de Alzheimer, al realizar las autopsias, el estudio molecular, se han encontrado no solamente hallazgos correspondientes a enfermedad de Alzheimer, sino también muchos trastornos por cuerpos de Lewy y también compromiso vascular. Por lo tanto, no es totalmente pura la alteración anatomopatológica. En las demencias degenerativas, entonces, debemos tener en cuenta esto. ¿Qué es lo que se sabe en las demencias degenerativas? En estos casos, por lo menos, hay una proteína que está implicada en la muerte de la neurona. Y esta proteína que va a llevar a la muerte de la neurona puede ser que la proteína esté alterada porque al observarse la actividad tiene un mal plegamiento, ¿no? Proteínas que deberían ser en el sentido A van en el sentido beta, etcétera, y eso evidentemente va a llevar a una alteración de la función. Una proteína con un plegamiento inadecuado no puede tener la función que corresponde. Y luego, esta proteína mal plegada, que no funciona adecuadamente, como está en la célula o está en el extracelular, se comporta como una sustancia tóxica, como un elemento extraño, y por lo tanto puede producir un proceso inflamatorio local, ¿no?, con la atracción de células sanguíneas inflamatorias, con la atracción de células gliales, microglías, astrocitos, y se produce una lucha a nivel del tejido neuronal que va, evidentemente, a comprometer la estructura extracelular y también la estructura intraneuronal. Y esto muy probablemente lleve a la muerte de la neurona. Entonces, esos mecanismos están considerados en la demencia degenerativa. Por lo tanto, estas demencias degenerativas son consideradas proteinopatías. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa de que aparezca una proteína anormal? ¿O por qué se considera anormal a esta proteína? Porque existiría una alteración del gen que codifica su síntesis. Por lo tanto, cuando se altera el gen, ya no se va a producir adecuadamente la síntesis de la proteína. Por lo tanto, esta proteína puede estar siendo producida o puede que al ser producida, los procesos de transcripción y de traducción que se deben producir se alteran. Las proteínas que están
siendo transcritas, que van a ser traducidas, tienen un defecto en la estructura terciaria o cuaternaria. Y evidentemente este defecto va a impedir un adecuado transporte a nivel intracelular. Y esto va a alterar el metabolismo en las células, tanto intraneuronalmente como en la transmisión de la información a otras neuronas. En el caso de las proteinopatías, sabemos que las proteínas que más frecuentemente están presentes, ¿no?, en enfermedades degenerativas son la proteína beta-amiloide, tau y la alfa-sinucleína. Estas proteínas, entonces, que alteran su morfología, su síntesis, su función, pueden ocasionar enfermedad de Alzheimer, pueden ocasionar demencia frontotemporal, parálisis supranuclear progresiva, ¿no?, demencia a cuerpos de Lewy. Y miren, no siempre es una sola proteína. En el caso de enfermedad de Alzheimer, tenemos que hay una alteración en el beta-amiloide, pero también hay una taupatía. Y también en algunos casos se han encontrado alteraciones de la alfa-sinucleína. En el caso de la demencia frontotemporal son taupatías. En el caso de la degeneración córtico-basal son taupatías. En el caso de la parálisis supranuclear progresiva, taupatías. Y en la demencia corpus de Lewy podemos encontrar una combinación, pero más frecuentemente se afecta a la alfa-sinucleína. En el caso de el Parkinson más demencia, generalmente está la alfa-sinucleína, y en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no?, asociada a demencia, tenemos la alfa-sinucleína. Por lo tanto, estas proteínas tienen esas proteínas alteradas tienen una repercusión a nivel del trabajo neuronal, a nivel de la organización neuronal. Una proteína alterada, ¿qué produce a nivel celular? Vamos a ver que hay una alteración genética o molecular de la proteína. Pero además debemos señalar que en la organización de actividad del sistema nervioso, ¿no?, esto va a llevar a que no haya producción de la proteína. Luego, esto va a llevar evidentemente a un problema en la transmisión de la información. El nivel metabólico va a estar alterado y las sinapsis van a ser defectuosas. La organización funcional que tiene que ver con los órganos, ya sea médula, tronco encefálico, diencéfalo, hemisferios cerebrales, etcétera, van a estar alterados porque al alterarse la sinapsis no llega la información a los diversos circuitos organizados de manera jerárquica y que van llevando la información en forma en serie y en paralelo. La alteración de los procesos de transmisión sináptica en todos los circuitos nerviosos. Y finalmente esto va a tener una repercusión clínica, va a llevar a los efectos en estas funciones. Por lo tanto, en las demencias degenerativas hay un grupo de enfermedades que se deben a estas proteinopatías. Estos agregados proteicos pueden estar fuera de la célula, pueden estar dentro de la célula, que puede ser una célula neuronal, que puede ser una glía o pueden ser las dos. Y ahí tenemos los tres tipos más frecuentes: amiloidopatías, sinucleinopatías, taupatías. Este es un cuadro que les resume a ustedes lo que estamos señalando, ¿no? Amiloidopatías, típico aquí enfermedad de Alzheimer, alfa-sinucleinopatías, desórdenes a cuerpos de Lewy, taupatías, demencias frontotemporales, enfermedad de Pick, parálisis supranuclear progresiva, y aquí tenemos proteinopatías de tipo 43, las crionopatías a la cabeza, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el insomnio fatal familiar y esporádico, y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob variante
juvenil. En relación a la enfermedad de Alzheimer. Alzheimer entonces es una enfermedad degenerativa en la que tenemos como síntoma fundamental una demencia progresiva, que suele empezar en la sexta década de la vida, de 65 años para adelante. Existen formas esporádicas, existen formas familiares, hereditarias. Las formas esporádicas frecuentemente, más del 90%, empiezan después de los 65 años. Y característicamente vamos a ver que existe una atrofia a nivel del lóbulo temporal, especialmente la región temporal medial y el lóbulo parietal. Anatomopatológicamente, los hallazgos más importantes son los tobillos neurofibrilares y las placas amiloideas. En esta enfermedad hemos señalado que característicamente empieza en una etapa tardía, es una enfermedad neurodegenerativa con un gradual y progresivo deterioro cognitivo, donde vamos a ver defectos funcionales y cambios neuroconductuales. ¿Qué vamos a observar? Que la memoria episódica se altera inicialmente, la memoria de los datos más recientes. La persona no recuerda con suma facilidad aquellos nombres de las personas que ve poco frecuentemente o el nombre de objetos que usa muy pocas veces. Progresivamente se va olvidando también de aquellos datos más recientes. Olvida qué cita había pactado para esta semana o para qué salía de la puerta de la casa o dónde había dejado las llaves. Entonces, el síntoma fundamental son los olvidos. La memoria episódica es lo primero que se altera. Junto con esto se va alterando también el lenguaje, pero en el aspecto de la capacidad de recordar el nombre de los objetos, el nombre de las personas. Existe una alteración en la función ejecutiva, visoespacial y en las praxis, inicialmente. Luego, lo más característico es el depósito de amiloide y tau en esta enfermedad. Entonces, la demencia de Alzheimer tiene una historia muy característica, una historia de deterioro progresivo de habilidades cognitivas en ausencia de otros problemas médicos. Y los test neuropsicológicos permiten establecer el compromiso. Podemos hablar de enfermedad de Alzheimer probable, posible y definitivo. Para eso tenemos que hacer una serie de pruebas, como ya habíamos señalado. Y antes se establecía que solamente el estudio anatomopatológico podía darnos el diagnóstico certero. Sin embargo, en la actualidad existen biomarcadores que permiten establecer el diagnóstico sin necesidad de llegar a ver la anatomía patológica. En el caso de enfermedad de Alzheimer, ¿cuáles son las alteraciones anatomopatológicas? Característicamente, las áreas de asociación de la neocorteza van a estar alteradas. Se señala que la enfermedad de Alzheimer suele empezar por una lesión en la zona más antigua de la corteza cerebral, en las áreas hipocampales, en lo que se conoce como la quinta circunvolución. En esta zona comienza la muerte neuronal, por eso es que inicialmente hay falla de memoria. Pero luego se va extendiendo de las áreas entorrinales, ¿no?, del hipocampo, se va hacia las zonas vecinas al núcleo amigdalino, hacia las regiones temporales de asociación y luego hacia la zona parietal. Por lo tanto, es una demencia que afecta predominantemente las áreas posteriores corticales.
La muerte neuronal va a llevar a una atrofia cerebral, se pierde volumen cerebral. Se afectan los lóbulos, decimos, temporales, parietal y frontal, marcadamente el hipocampo, y la muerte neuronal evidentemente va a llevar a una pérdida de capacidad de sinapsis y va a hacerse evidente en la clínica. Entonces la pérdida de la sinapsis va a ser la evidencia clara de la muerte neuronal, ¿no? Y que esta pérdida de sinapsis va a llevar a un trastorno clínico que va a ser cada vez más y más severo. La morfología del cerebro es muy característica. Desaparecen árboles axonales, ¿no? Debido a que va muriendo la neurona por las anormalidades internas. Esta es la imagen, esta es la cara externa, y estos puntos rojos van señalando dónde empieza la muerte neuronal y cómo se va extendiendo hacia las áreas temporales. Esta es la zona profunda, áreas temporales, áreas parietales, de manera que al inicio es un cuadro que va así, posterior. Por eso es que se pierde la memoria, se pierde la capacidad de ubicación visoespacial, se pierde la capacidad de reconocimiento. Y luego, en una segunda etapa, se va hacia la zona anterior, se pierden las normas sociales, la motivación, la conducta se altera. Y lo que se preserva, ¿qué cosa es? Las áreas más antiguas, la corteza primaria, con las habilidades motoras, con la capacidad de reconocimiento visual básico o reconocimiento auditivo o reconocimiento sensitivo. O sea, las áreas primarias están preservadas. En las etapas muy tardías recién se ve afectación motora. Entonces, en Alzheimer no van a haber compromiso motor en etapa inicial. Los cambios estructurales van a ser, ya hemos señalado, la muerte neuronal, la afectación del hipocampo y otras áreas que hemos señalado. De tal manera que tenemos un cerebro totalmente atrófico, con un aumento del tamaño de las cavidades ventriculares, con un aumento del tamaño del espacio subaracnoideo, con una disminución de volumen notable de las circunvoluciones. Esta es la atrofia cerebral. ¿Cuál es la forma en que aparece, cómo se producen los cambios? Hay varios tipos de alteraciones. Se habla del estrés oxidativo, se habla de defectos cromosomales, se habla de trastornos en los sistemas de los neurotransmisores, pero lo fundamental, ¿qué cosa es? Que hay un problema en lo que se conoce como la cascada del amiloide. Allí hay problema. A pesar de los estudios realizados, todos llevan siempre a que hay una exagerada producción de una proteína llamada beta-amiloide y hay un defecto en la eliminación de esta proteína amiloide. Eso es lo fundamental. Demasiada producción, no se puede eliminar adecuadamente y esta sustancia se acumula y se comporta como un elemento tóxico. Entonces, ¿qué cosa es la proteína beta-amiloide? Es una proteína que tiene 40 aminoácidos y es una fracción de una proteína mucho más grande, gigante, conocida como proteína precursora de amiloide, que tiene 695 aminoácidos. Esta proteína, ¿no?, va a ser codificada en el cromosoma 21. Y si nosotros grabamos esto, es importante cuando hablemos de trisomía 21. La proteína precursora de amiloide puede ser cortada, ¿no?, en diferentes zonas. ¿Quién corta esta proteína precursora de amiloide? La enzima secretasa. Y hay enzimas secretasas alfa, beta y gamma. Normalmente, entonces,
la secretasa alfa corta a esta proteína precursora y da lugar a una proteína soluble que se puede eliminar fácilmente. Pero puede ocurrir que exista una sobreproducción, puede ocurrir que no se limpie adecuadamente lo que se está quedando anormal y actúa predominantemente la enzima secretasa beta y la gamma. Y eso da origen a dos fragmentos, uno intracelular y uno extracelular. El extracelular está cortado en un lugar inadecuado, de tal manera que se convierte en una amiloide fibrilar, que no se puede eliminar, que es tóxico y que se acumula fuera de la neurona. Este fragmento, ¿no?, liberado, un fragmento beta, es insoluble y que va a dar origen a las placas neuríticas. Entonces, la proteína precursora de amiloide es una proteína transmembrana en la neurona. Hay una zona donde debe ser cortada por la enzima, ¿no?, la alfa secretasa, y ahí queda el fragmento soluble que fácilmente se puede eliminar. Pero cuando actúan las otras enzimas, si pudieras volver, cuando actúan las otras enzimas, llevan a un fragmento totalmente inadecuado, insoluble, que es el que queda aquí, totalmente anormal. Y esto es lo que va a convertirse en una sustancia tóxica. La proteína amiloide acumulada fuera de la célula se va a convertir con el tiempo en una placa neurítica. La proteína beta amiloide forma estas placas que tienen alrededor de ellas axones lesionados, hay un proceso inflamatorio donde hay una serie de estructuras como microglías, astroglías, sustancias inflamatorias que van acumulándose, formando la placa neurítica que lleva a la muerte de la neurona. Entonces, existe un desequilibrio entre la producción de la proteína amiloide, ¿no? Por lo tanto, a veces esta producción inadecuada lleva a que se usen rutas alternas para escindir a la proteína precursora amiloide, y ello lleva a que se formen las proteínas amiloide insolubles. Vemos aquí, esta es una lámina bastante demostrativa de lo que ocurriría. Se acumula la proteína beta amiloide anormal, vienen los astrocitos, la astroglía, la microglía, las células inflamatorias, y se produce un proceso inflamatorio local que daña al axón. Y que progresivamente lleva a una alteración de esta estructura neuronal, y que no queda aquí, desafortunadamente no se queda en el axón, sino que luego este proceso tóxico va a repercutir en la estructura de la neurona. La placa neurítica tarda años en formarse y es el producto final de todo este proceso. Pero el proceso no queda solamente allí. Una vez que se produce el daño en la terminación nerviosa, se altera la parte final, la terminación nerviosa de la neurona. Y esta alteración modifica la estructura de la proteína tau. La proteína tau es una proteína que ensambla a proteínas estructurales como son el microtúbulo. El microtúbulo es una proteína que forma el citoesqueleto de la neurona. Esta proteína tau le da estabilidad al microtúbulo. Pero este proceso del amiloide extraneuronal daña
el metabolismo de la proteína tau. Produce una hiperfosforilación en la proteína tau, de tal manera que la proteína tau ya no actúa de manera adecuada, ya no ensambla adecuadamente al microtúbulo. Por lo tanto, ¿no? Este microtúbulo, que es una proteína del citoesqueleto bien ensamblado, aquí tiene proteína tau uniendo esto. Y lo que va a ocurrir entonces aquí es que dañado esto, se va a producir una pérdida del citoesqueleto. Este es el citoesqueleto. Tenemos los microtúbulos y las proteínas transportadoras como la quinesina, llevando las vesículas que contienen los neurotransmisores. Y esto es fundamental para la transmisión nerviosa. Si se daña esto, evidentemente se pierde la actividad neuronal. Entonces, el microtúbulo se altera, pierde su arquitectura, y lo que va a ocurrir es que se van a formar, ¿no?, pequeños fragmentos de microtúbulo que se ven como estas hilachas, como ovillos internos, y es lo que corresponde a los ovillos neurofibrilares. La cantidad de ovillos neurofibrilares es lo que está directamente en relación con el deterioro cognitivo. El mayor problema en la enfermedad de Alzheimer es la muerte neuronal por los ovillos neurofibrilares, que son producto de la alteración del metabolismo de la proteína tau. Por lo tanto, la enfermedad de Alzheimer es una combinación de amiloidopatía y taupatía, ¿no?, que lleva a la muerte neuronal. Miren, todos estos neuronas llenas de hilachas acá, miren, los ovillos neurofibrilares, la muerte neuronal, y miren cómo se han perdido todo el tejido neuronal acá. Y esta es entonces una de las enfermedades degenerativas que mejor se puede, ¿no?, explicar por esta proteína anormal. Miren esto, totalmente anormal. Otro de los factores que puede contribuir a la enfermedad de Alzheimer es la apolipoproteína E. Esta apolipoproteína E es una proteína plasmática implicada en el metabolismo de las grasas, especialmente el colesterol. Se sintetiza, ¿no?, en el cromosoma 19 y existen las isoformas que son epsilon 2, 3 y 4. Se ha visto que en las personas que tienen demencia esporádica, ¿no?, generalmente ellas son portadoras de apolipoproteína epsilon 4, por lo cual podría ser un factor de riesgo para hacer enfermedad de Alzheimer. Pero además de eso, no solamente debemos hablar del cromosoma 19 o el cromosoma 21, sino que en el metabolismo de la proteína precursora de amiloide y en la cascada del amiloide existen otras proteínas implicadas. En el metabolismo de esta cascada amiloide podemos encontrar que mutaciones en el cromosoma 14 pueden llevar a que se altere la presenilina 1, o en el cromosoma 1 llevan alteraciones en la presenilina 2. Y en este caso, estas alteraciones en la presenilina 1 y presenilina 2 pueden llevar a enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, especialmente la alteración en la presenilina 1, ¿no?, suele dar cuadro de demencia en personas tan jóvenes como de 30 años. En el Perú, el grupo de la doctora Massetti en neurogenética ha reportado un caso de una familia peruana de pacientes afectados de enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, ¿no?, presenilina 1. Es toda una familia y es dramático ver cómo un joven, un hombre de 30 años, está totalmente demenciado, ¿no? En el caso de la proteína precursora amiloide, cromosoma 21, nosotros debemos recordar la trisomía 21, el síndrome de Down, en el cual sabemos que hay la presencia de 3 cromosomas, ¿no? Y en estas personas afectadas del síndrome de Down, en ellos generalmente con los avances tecnológicos se permitía que estas personas llegaran a ser personas
totalmente desarrolladas e incluso independientes, que lograban conseguir un trabajo, vivir solos. Pero llegados a una etapa de los 30 años, comienzan también a tener un deterioro cognitivo, y aquí en ello se ha visto que el cerebro de estas personas estaría totalmente lleno de placas neuríticas, ¿no? Y todo lo característico de la enfermedad de Alzheimer. Entonces aquí la trisomía 21 estaría produciendo una alteración en la producción de la proteína recuperada amiloide y en la capacidad de hacer la síntesis de manera adecuada. De tal manera que todos los estudios, ¿no?, conducen a que de alguna manera la cascada amiloide estaría implicada en el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, las alteraciones genéticas que se pueden ver en Alzheimer: cromosoma 21, de producción de A-beta; el cromosoma 14, la preselinina 1, cromosoma 1, preselinina 2, y 19 para las de tipo esporádico. Hay numerosas alteraciones de neurotransmisores, pero inicialmente se vio que el neurotransmisor más afectado era la acetilcolina. Se llegaron a medir los niveles de acetilcolina y también de las enzimas implicadas en la producción y en su metabolismo, y el primer neurotransmisor implicado era la acetilcolina. Pero conforme avanza la enfermedad, no solamente es el sistema de la acetilcolina, sino también el de la noradrenalina, el de la serotonina y el de la dopamina. Y todos ellos llevan finalmente a un trastorno, no solamente cognitivo, sino también neuroconductual. Se señala en la actualidad que el proceso degenerativo de la enfermedad de Alzheimer empieza 20 años antes del primer síntoma. 20 años antes de decir qué iba a hacer ahora o dónde dejé mis llaves, 20 años antes comienza el depósito de amiloide, se produce el proceso inflamatorio, se va a producir la fosforilación anormal de la proteína tau. Mientras tanto, la persona está totalmente normal. Sigue el proceso. Esto lleva evidentemente a que la toxicidad de los radicales libres, ¿no?, se vaya perdiendo poco a poco la capacidad de vigilancia, ¿no?, del sistema de eliminación de los radicales libres. Se produce una alteración en el metabolismo del calcio que lleva a la muerte neuronal también, y se va sumando la pérdida de sinapsis, y allí ya tenemos, ¿no?, la primera evidencia de problema, que comienza el compromiso cognitivo leve. La enfermedad sigue silenciosamente llevando a una disfunción colinérgica, pérdida de sinapsis, disfunción de otros sistemas de neurotransmisores, y ya tenemos un cuadro de enfermedad de Alzheimer leve moderado. Y cuando continúan los trastornos, no solamente es norepinefrina, sí, sino también serotonina, alteraciones del ánimo, depresión, ansiedad, irritabilidad, agresividad, a veces cuadros catastróficos, y ya tenemos una enfermedad de Alzheimer moderada severa. Entonces, estos serían mecanismos de actuación. Todos ellos entonces están apuntando a que todos, hemos señalado, estarían apuntando a que la cascada del amiloide sería el punto inicial para llevar finalmente a la muerte neuronal, al inicio en las áreas temporales y progresivamente al resto de la corteza cerebral. Entonces, pueden existir factores esporádicos, podemos hablar de un factor de la poliproteína, la edad, pero hay mucha gente que llega a los 100 años totalmente lúcida, sin ningún problema. Existen también, a pesar de que las mujeres viven más tiempo, y uno podría explicar que por eso es que hay más mujeres con demencia que varones, a pesar de eso, señala que existe un mayor porcentaje de mujeres afectadas por demencia, especialmente de Alzheimer. O sea que no solamente es el hecho de vivir más tiempo,
¿no?, de ser más numerosas, sino que también probablemente existan factores estrogénicos, ¿no? También probablemente aspectos sociales, porque generalmente la mujer recibe menos educación en muchos lugares y generalmente no trabaja tanto como el hombre, no se le permite la actividad laboral, se queda en la casa, ¿no?, viendo, por lo tanto no se le permite desarrollarse adecuadamente, por lo tanto también sería un factor. Hay factores traumáticos, ¿no?, y hemos señalado la educación. La educación es fundamental porque la educación permite que tengamos mayor cantidad de sinapsis, mayor estímulo, ¿no?, mayor necesidad de aprender, de leer cosas, etcétera, resolver problemas. Eso hace que nuestras conexiones sinápticas aumenten y eso nos permite una reserva cognitiva adecuada. De manera que si nos va a dar Alzheimer, sí, nos va a dar, pero en vez de presentarse un Alzheimer florido a los 60 años, lo tendremos a los 80, lo cual nos da 20 años de vida productiva. ¿No? No es que nos va a quitar, no va a eliminar el Alzheimer, lo va a hacer, pero sí vamos a soportarlo mejor. En el caso de la enfermedad genética familiar, aquí los diversos cromosomas afectados van a comprometer el metabolismo de la cascada del amiloide, llevando a una producción, ¿no?, de beta-amiloide anormal que se deposita fuera de la célula. Entonces, todo lo común, ¿qué cosa es? Hiperfosforilación de tau, proteína beta-amiloide depositada normalmente fuera, neurodegeneración, pérdida de sinapsis, muerte neuronal, pérdida de circuitos y, evidentemente, cuadro clínico de demencia. Y finalmente, la muerte, no por la demencia misma, sino por los cuadros asociados. Una persona con demencia está más propensa a sufrir enfermedades infecciosas, ¿no?, una neumonía, puede ser fatal, una infección urinaria, escaras por lo tiempo que está postrada, etc. Por lo tanto, el tratamiento es sintomático, ¿no?, de los cuadros que están afectando para que la persona llegue a una adecuada vida, ¿no? Entonces, esto sería lo principal. En el caso de las demencias degenerativas, les he hablado del cuadro más característico de la enfermedad de Alzheimer, y en otra oportunidad o les quedan las diapositivas para conversar sobre otro tipo de demencia. Muchas gracias.